Bueno, buenos días. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias a la feria por crear este foro para poder discutir. Yo, básicamente, lo que quiero hacer es intentar provocar, ¿vale? La pregunta ¿quién dirige nuestras vinificaciones? Obviamente tiene trampa. Se supone que somos nosotros quienes dirigimos nuestras vinificaciones. Pero yo voy a plantear una serie de cuestiones para ver si de verdad eso es así. Bien, ¿qué es dirigir la vinificación? Bueno, pues dirigir la vinificación es dirigir absolutamente todo el proceso productivo, desde las tareas en viñas hasta la obtención del vino objetivo, con el menor coste y el menor rastro medioambiental posible. Eso es directamente lo que yo pienso que debe entenderse. Esto implica, como ha dicho Javier, una toma de decisiones continua desde la viña a la bodega y en todos los pasos y cada uno de los pasos de la producción. Por tanto, dirigir una vinificación es simplemente tomar decisiones que son decisiones que van concatenadas. Cada decisión obviamente tiene consecuencias y por tanto está afectando a todo el proceso posterior. El máximo control lo vamos a tener desde luego en cuanto las decisiones comiencen antes. Cuanto antes en el proceso productivo, o sea, cuanto antes en la viña, antes tendremos el control. Idealmente, cada decisión debería estar basada en criterios objetivos, derivados a ser posible de conocimiento científico bien establecido o, por lo menos, si no hay ese conocimiento científico, sí por lo menos de experiencia anterior bien fundada y contrastada. Y aquí viene la pregunta, ¿es realmente esto así en la enología española? Bueno, la cuestión es, ¿realmente tenemos todos esos criterios objetivos bien fundados para tomar esas decisiones? Lo cierto es que la viticultura y enología son campos que avanzan con mucha rapidez, a pesar de ciertas disfunciones, para mí obvias. Como químico me faltan nexos, ¿no?, entre la viña y la uva y el vino todavía. Hay una peculiaridad, además de las ciencias, pues la increíble diversidad de climas, suelos, variedades, microbiotas y costumbres de los territorios. Una segunda peculiaridad, la presión por el cambio climático, que es muchísimo más importante de lo que realmente pensamos. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que todos los avances científicos y todas las experiencias en realidad requieren una adaptación, no son transportables directamente y tienen que transportarse además de una forma íntegra. Y de nuevo, la segunda consecuencia es que para hacer eso necesitamos formación, necesitamos experimentar y necesitamos integrar toda la cadena de producción. Bueno, ¿y esto es así? Bueno, ahí me surgen bastantes cuestiones. ¿Cuántas empresas tienen programas de formación? ¿Por qué resulta que en España es el país de la Unión Europea donde las empresas de formación prácticamente no sobreviven? ¿Quién las sustituye? Eso es una buena cuestión. ¿Cuántas compañías tienen planes buenos de I+D+I? ¿Por qué investigamos los investigadores tanto y transferimos tan poco? ¿Por qué en viticultura hay proporcionalmente mucha menos investigación que en enología? ¿Cuántas compañías tienen integrados, pero bien integrados, los departamentos de viticultura y enología? ¿Por qué nuestras revistas técnicas debemos compararlas con las francesas, surafricanas, italianas, californianas, australianas, neozelandesas, que son al fin y al cabo nuestros iguales, tienen tan poca información técnica y científica? Bueno, esto se queda ahí. Desde el principio, efectivamente, estamos haciendo grandes detecciones o deberíamos hacer grandes inversiones en teledetección, parcelación. Nuestro objetivo está muy bien expresado. Queremos hacer una viticultura de precisión al servicio de una vinificación inteligente. Correcto. ¿Cuántos estudios están teniendo en cuenta el potencial enológico real de la uva? Lo que son los metabolitos secundarios y su extractabilidad. ¿Cuántos estudios están buscando o han abusado, digamos, del rendimiento, la producción de azúcar? ¿Vale? En la España de hoy, bueno, la de siempre en realidad, aumentar la producción de azúcar sin tener en cuenta los componentes que realmente dan valor al vino es estar en una industria equivocada. La maduración de la uva. La maduración de la uva, insertada en la estrategia integral de gestión del viñedo, es obviamente cada vez más importante, sobre todo por la presión del cambio climático.
bueno, no voy a introducir aquí, pero en secano es fundamental el trabajar para que se mantenga el balance carga-follaje, para retrasar e impedir el bloqueo metabólico. En regadío es fundamental asegurar que ese metabolismo secundario de la planta, que es el que produce las sustancias realmente bioactivas y que le dan valor, y que está activo y se concentra en la uva. ¿Cuántas explotaciones están realmente midiendo estos parámetros de manera sistemática? Bueno, pues algunas sí. Ahí conozco algunos sistemas integrales de gestión de la madurez. Cuando me digo integrales son sistemas que, como se decía antes, que al final lo que proporcionan es un número que ayuda a tomar decisiones. Tenemos muchos sistemas de medición, pero hay muy pocos sistemas que están realmente implantados y que están dando criterios numéricos consecuentes. La valorización de las uvas es otro aspecto. El precio que se paga por la uva debería reflejar directamente el del vino que se produce con esa uva, quitando la inversión en producción. Bien, es verdad que existe una tendencia a pagar más por uvas procedentes de pagos de baja producción, pero las primas no reflejan las diferencias en valor real. A la larga, lo que esto supone en algunas zonas es que el secano está subvencionando el regadío. La consecuencia, y aquí en Aragón la podemos sufrir y la estamos sufriendo, es que en algunos lugares están perdiendo plantaciones de secano de gran potencialidad. Bueno, vamos ya con partes más técnicas, más dentro de la vinificación, la preparación del mosto. Por ejemplo, he cogido simplemente algunos ejemplos que son más familiares para mí. La adición de fosfato diamónico o los preparados comerciales conteniendo aminoácidos. Estos preparados, que suministran diversas casas comerciales, pues dicen que son muy superiores y que tienen unos efectos beneficiosos en el aroma y en la estructura del vino. La verdad, por otra parte, vemos que hay todavía un conjunto de explotaciones limitado que determina el nitrógeno asimilable. Y volviendo a los preparados comerciales de aminoácidos, pues la eficiencia hay que reconocer que no depende solo de ese nitrógeno asimilable, sino depende de dos factores que en realidad no son bien conocidos. Uno, el requerimiento nutricional de la levadura y otro, el perfil del mosto, el perfil aminoácido del mosto en particular. Aquí tengo que contar algo que sí que es experiencia personal. La influencia del perfil de aminoácidos del mosto en el aroma del vino es muy conocida, al menos por nosotros. Aquí os muestro ya algo que publicamos en el año 2000, hace 17 años, mostrando que todos los aromas fermentativos ligados al metabolismo de los aminoácidos dependen de la variedad de uva. Y demostramos, por supuesto, que esto estaba relacionado con el perfil de aminoácidos que tiene cada variedad. Fuimos más allá. ¿Vale? Y fuimos capaces, 2 años más tarde, de llegar a producir modelos que ligaban cuál era la composición de aminoácidos del mosto con la producción de aromas. Aquello nos hizo muy felices porque pensamos realmente, vamos a poder producir aditivos aromáticos, aditivos de aminoácidos que van a ser capaces de cambiar realmente el aroma del vino. Llegamos a hacer experimentos de campo con una compañía que no hemos publicado y hicimos trabajos, pues aquí veis, esto es a nivel semi-industrial, con garnacha termomacerada, con parellada, 3 levaduras distintas y habíamos diseñado 3 aditivos de aminoácidos que esperábamos que tuvieran un gran impacto en el aroma en función de lo que habíamos visto. Bueno, los resultados, fijaos, aquí tengo algunos de los aromas más importantes. Pero los resultados, los distintos colores marcan las distintas levaduras. Y el primer resultado importante, fijaos, este es el isobutirato de etilo o el acetato de isoamilo, que son aromas frutales muy importantes. Veis que esta primera levadura es muy sensible, pero efectivamente a la adición del aditivo, pero esta segunda levadura ni se entera. Y la tercera, pues se entera, pero poquito. Y lo mismo ocurre en el otro compuesto. Aquí tenemos otro compuesto también importante en el aroma, donde lo que pasaba era lo contrario. La levadura primera ni se enteraba, la última prácticamente tampoco, y en esta, por ejemplo, sí que ocurría. Y en el caso del acetato de feniletilo, pues teníamos un comportamiento también totalmente distinto. Bueno, las conclusiones que no llegamos a publicar, pues es que, por supuesto, es posible cambiar el perfil aromático de un vino añadiendo aminoácidos. Ojo, algunos efectos de la adición son proporcionales a la capacidad intrínseca de la levadura. O sea que si nuestra levadura no es capaz de producir ese aroma, no vamos a ganar absolutamente nada.
Otros efectos solo se manifiestan en un mosto y una levadura determinada. Y, por supuesto, el contenido base de aminoácido del mosto tiene un efecto obvio en el efecto del aditivo. Conclusiones. Las adiciones van a ser válidas solo para una levadura trabajando sobre un mosto específico y bien conocido. Son conclusiones de peso, ¿verdad? Bueno, pues con estas conclusiones nosotros llegamos a la conclusión en aquel momento que lo que había que hacer era intentar estudiar o conocer el perfil metabólico de las distintas levaduras. Fuimos casa comercial por casa comercial proponiéndoles este trabajo. Ninguna casa comercial tuvo absolutamente ningún interés. Todavía es más divertido porque 2 o 3 años después hubo una casa comercial que nos dijo que habían producido ellos un aditivo que generaba aromas, pero por un tubo. Y nosotros le comunicamos esto. Mira, que eso va a ser válido solo para un mosto y para una levadura. No nos escucharon, siguieron adelante con el programa, nos encargaron los análisis y luego se enfadaron mucho con nosotros porque nuestros resultados, el análisis, había demostrado lo que nosotros dijimos que iba a pasar y no lo que ellos esperaban. ¿Vale? ¿Quién dirige nuestras vinificaciones? Bueno, sigamos con levaduras seleccionadas. Nos gustaría pensar que cuando compramos una levadura comercial seleccionada tiene un metabolismo totalmente conocido y que detrás de cada una de ellas hay tantos estudios científicos como experimentales bien documentados. Pero, tengo que decir, científicamente la mayor parte de los factores que determinan la respuesta metabólica de una levadura a su adaptación a un medio específico no son todavía conocidos. Segundo, las levaduras comerciales que salen al mercado, cuando salen, lo hacen con muy poca base acerca de cómo van a responder en mostos distintos a aquellos en los que fueron seleccionadas. Esto es, no hay garantías de que los criterios por los que una levadura fueron seleccionadas, fermentabilidad, expresión varietal, enriquecimiento en tioles aromáticos, enriquecimiento en manoproteínas, van a expresarse en nuestras condiciones. Claro, levaduras que llevan muchos años en el mercado y que llevan acumuladas ya una gran experiencia es otra cosa, pero estamos hablando de las puntas de lanza que nos intentan vender o que nos proponen las casas comerciales. Más todavía, ¿realmente son esos criterios los que nos interesan? A ver, una reflexión. Algunos de los caracteres reclamo de las levaduras seleccionadas pueden ser de muy escaso valor para nuestros vinos. Tener en cuenta que la calidad del vino en realidad es un proceso tremendamente multivariado, depende de multitud de factores, es fruto de una armonía. Cuando una levadura seleccionada, por definición, es seleccionada porque hiperexpresa un carácter, tiene que darse la casualidad de que ese carácter es realmente el que controla la calidad de nuestros vinos. Pero es que además hay algunos casos muy importantes que acabamos de descubrir recientemente en donde caracteres de calidad esenciales pues resulta que no son conocidos y por tanto no se han buscado. Por ejemplo, el compuesto metabólicamente más importante de la fermentación, alcohol isoamílico desde el punto de vista cuantitativo, bueno, pues resulta que es uno de los parámetros más negativos para la percepción de la calidad aromática del vino. ¿Vale? Esto lo publicamos el año pasado. Y veis tanto en la nota frutal como en la nota madera y, por el contrario, la nota animal encima a la potencia. Y esto que está ahora en prensa, este compuesto, un incremento tan solo del 10%, un incremento pequeñísimo desde una cantidad baja, es detectada ya por grupos de personas que inmediatamente dicen que ese vino les gusta mucho menos que el que tiene un contenido más reducido. Bueno, nunca habíamos visto un parámetro de calidad como este. Bueno, pues no busquéis levaduras que produzcan niveles bajos de este compuesto. Bueno, podríamos concluir que nuestros tipos de vino, los más personalizados, requieren levaduras o aditivos que produzcan perfiles aromáticos y gustativos que son realmente los nuestros, los que nos interesan. Y tienen que estar además adaptados a nuestros mostos. Y lo que decía, salvo casos muy especiales, con gran probabilidad, esto no nos lo va a poder ofertar una casa comercial. Pregunta, y aquí la dejo, ¿no sería más razonable realizar selecciones de las levaduras propias e incluso plantearnos la multiplicación en nuestra empresa? Aquí lo dejo. Vamos a los coadyuvantes y vamos al caso de la reducción,
que sabéis que es un problema que ha ocurrido, que ocurre en algunos vinos, que cuando los metemos en botella, al cabo de varios meses o años, desarrollan aromas azufrados. Los precursores no se conocen muy bien, son una familia de compuestos que no están bien descritos todavía. Los problemas sí que los conocemos muy bien, son el sulfídrico y el metanotiol. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que hacemos? Airear y más adelante tratar con cobre. ¿Qué pasa? Que tratar con cobre tiene su complicación. Hay que pesar cantidades muy pequeñas, hay que diluir, hay que tener cuidado con el pH, hay que restituir eso al mosto. Todas las casas comerciales han decidido ofrecer aditivos en base a cobre para resolver este problema, ¿vale? Todos declaran que sus productos son muy superiores al humilde sulfato de cobre que podemos comprar en cualquier droguería. Y todos hacen ver que detrás hay un gran desarrollo. Bueno, vamos a ver si eso es así. Tenemos un vino con problema de reducción, tratado con 3 dosis de cobre y con un producto comercial, y vemos cómo efectivamente, según el tratamiento, da igual que sea cobre que sea el producto comercial, el sulfídrico desaparece completamente en el momento en el vino. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese vino a lo largo del tiempo, amigos, y resulta que en todos los casos el sulfídrico vuelve a aparecer. Lo hace más despacio cuanto más cobre hemos añadido, pero vuelve a aparecer. Y aquí veis la diferencia entre el producto comercial, y la dosis más alta de cobre, que era un poquito más baja que la que contiene el producto comercial. O sea que básicamente lo único que está haciendo algo de efecto es el cobre. Y en el caso del metanotiol, bueno, pues los efectos inmediatos también son patentes, pero los efectos a largo plazo en el vino son nulos. Nos da exactamente igual haber añadido o el sulfato de cobre o el producto comercial. Pero todavía hay más, porque es que a largo plazo, cuando miramos las formas totales, fijaos lo que puede pasar en el envejecimiento, que cuando dejamos mucho cobre, encima se acaban de producir más mercaptanos de este tipo. Bien. O sea, ni el cobre ni los productos mejorados resuelven el problema, lo aplazan y a largo plazo podrían empeorarlo. Lo divertido es que hay empresas que están diciendo que resuelven el problema y la ciencia dice esto. ¿Dónde está el problema? Volvemos otra vez a la uva y volvemos al equilibrio y volvemos a llevar a una fermentación bien equilibrada. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que esto se produce. Y va por último con algo también nuevo, que es la permeabilidad y la oxidación de los tapones. ¿Qué ocurre cuando se oxida un vino en botella? Bueno, inmediatamente acusamos al tapón. Es que ha fallado y ha penetrado el aire. Ese tapón que me has vendido es poco permeable. Aquí vamos a dejar tranquilos a los de las casas comerciales. Bueno, si el problema persiste, además de colocar tapones, pues encargamos a una empresa que haga una auditoría dentro de nuestra compañía para ver por dónde está entrando el oxígeno en nuestro sistema. Y lo gordo es que es posible que esto no sirva para mucho. ¿Por qué? Porque los aromas de oxidación, señoras y señores, se forman de manera mayoritaria en la uva y en la fermentación. Anda. Y se quedan formando complejos inodoros con el sulfuroso. Y el único de esos aromas que es realmente reducido, como se pensaba en la fermentación, es el acetaldehído, pero los otros no. Esto está sin publicar. Estos son 9 cadenas de vinos de bodegas muy importantes de España. Y estamos midiendo el metional, que es el componente que huele a patata y que da el carácter característico del vino oxidado. Bueno, y aquí está el nivel de metional que tenía la pasta, el que tenía el vino tras la fermentación alcohólica y tras la fermentación maloláctica. Bueno, es increíble cómo en algunas parcelas resulta que ya viene de la uva este compuesto. La uva ya venía oxidada. Como en prácticamente todos los casos el metional se ha formado fundamentalmente durante la fermentación. Y como los tratamientos posfermentativos, que eran los que pensábamos hoy, la oxidación accidental, que tenemos que tener mucho cuidado con los descubes, el sulfuroso, pues esos no tienen efecto. Resulta que estaba prácticamente todo ya ahí. ¿Y qué pasa porque el vino tenga un poco de metional acomplejado con el sulfuroso? Bueno, pues fijaos lo que pasa.
Esto que os presento aquí es la señal de un análogo al metional, ¿vale?, que se comporta igual, pero que es extraño al vino. Y lo hemos añadido a vinos, a muchos vinos, y los hemos oxidado. ¿Vale? Y aquí estoy representando la señal que mido de este compuesto en función de la oxidación, el nivel del sulfuroso libre que tiene el vino. Cuando metemos los vinos en botella, esos compuestos están acomplejados y ni los vemos ni los olemos. Pero conforme el vino se va oxidando y va desapareciendo el sulfuroso, los compuestos van apareciendo. Y es una cuestión de simple equilibrio químico. Tienes el complejo unido al sulfuroso, se va al sulfuroso, se rompe el complejo y aparece el compuesto. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando metemos un vino en botella, pues mientras tenemos un nivel de sulfuroso alto, pues no vamos a ver estos compuestos. Pero como inevitablemente el sulfuroso va a ir desapareciendo, no solo por oxidación, sino por reacción con los componentes del vino, pues si ese vino tenía ese carácter oxidado, lo acabará desarrollando más tarde o más pronto. Esto es, el olor de oxidación no es función solo de la velocidad a la que se pierde sulfuroso libre, sino fundamentalmente del contenido de aroma que tiene el vino, que como vemos viene de la uva o de la fermentación. En fin, y con esto acabo. La filosofía, lo que quiero transmitir es gran parte del coste invertido en aditivos podría ser innecesario con un trabajo adecuado en viña. Si además hacemos un balance del coste de los aditivos y los beneficios reales que proporcionan, si tenemos en cuenta el precio que se paga por ser tecnológicamente dependiente, se llegará a la inevitable conclusión de que una inversión en inteligencia, investigación, desarrollo y una planificación correcta e integral es mucho más rentable. No porque no supone un mayor coste, sino porque vamos a producir un vino mejor, más personal y flexible. Y con esto acabo. Tengo que agradecer, por supuesto, a todo mi equipo, que lleva muchos años trabajando, a todas las unidades a la Unión Europea, a la Diputación General de Aragón, al Ministerio de Competitividad, por el soporte económico que han dado para toda esta investigación. Y con esto y un bizcocho, hasta luego a las 8. Gracias.